Hola, buenos días. Aquí estoy con la mesa redonda. Los especialistas son Xaver, Peru, María y Daniel. El relator Sendoa, el equipo técnico Ivonne y Sayua. Yo soy la moderadora, Enara. Y lo que vamos a hablar ahora va a ser de la orden del patio. Le doy la primera palabra a Xaver. No respetamos las reglas del patio y tenemos que arreglarlo. Por ejemplo, en el frontón, que no se puede jugar al fútbol y jugamos cuando nos da la gana. Y también en el patio de los pequeños, que no se puede jugar y jugamos de vez en cuando. Hace 2 años los profesores prohibieron jugar a peleas porque sangrábamos o transcurría algún accidente. Por ejemplo, los que juegan a fútbol, que no nos dejan jugar al baloncesto porque nos quitan el balón y lo tiran a otra parte, nos dan patadas, nos gritan, nos insultan, etc. Hay que procurar no hay que enfadarse, hay que procurar no enfadarse y ni picarse y jugar limpiamente, por ejemplo en el pillo-pillo. No hay que picarse ni enfadarse. Lo que dicen mis compañeros es que no se puede jugar a juegos peligrosos y todos tenemos los mismos derechos para jugar a juegos diferentes. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Cómo podemos jugar los dos a la vez a baloncesto y a fútbol? Pues, como tenemos 5 días de semana, por ejemplo, 3 a fútbol o 2 a baloncesto o al revés. ¿Qué se puede hacer cuando no se cumplen las reglas? Poner un aviso y al tercero o al segundo poner una falta. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por venir y a vosotros.